Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos la grata comparecencia de un amigo con quien estoy seguro vamos a tener una muy importante e interesante, reitero, conversación, y nuestro público televidente se va a nutrir de las cosas que hablemos en él. Vamos a conversar con nuestro amigo el licenciado Nelson Espinal Báez, quien es abogado con maestrías en ciencias políticas y en derecho empresarial, y que también se ha dedicado principalmente, entre otras áreas, a lo que tiene que ver con el aspecto de negociación, y representa entidades tan importantes como la CIC, que tiene que ver con el Centro de Investigación de Cambridge, Consulting, y de igual manera se ha dedicado en gran parte también de los últimos años a consultas y a consultorías conectadas con el MIT de Harvard. ¿Cómo estás, Nelson? Gracias por tenerte aquí con nosotros. Bueno, antes que nada, quiero decirle a los amables televidentes que yo no soy invitado en este programa, yo también soy anfitrión, porque estuve apoyando la creación de este programa y por razones estrictamente profesionales y de mi ocupado tiempo, no estoy sentado con Irving y con Alberto. Y públicamente quería decirlo. Yo estoy en mi casa. Así es, ¿no? Y tenemos un compromiso que por lo menos cada X tiempo vendrá aquí a mi programa. A tu programa, como anfitrión, como lo ha señalado. Pero vamos a entrar en materia de inmediato, que es lo que nuestro público televidente espera de esta conversación, y es el objetivo de Sin Esquema. Sin Esquema viene a ocupar un lugar en la ciudadanía, que más que venir aquí a entrevistar figuras de distintas áreas, venga aquí a conversar con personas que dejen algo positivo, que dejen algo constructivo y que les sirva de algo. Exacto. Y como tú eres una persona que te has desenvuelto en un área tan interesante, pero que de tanta dificultad y de tantos conflictos, porque cuando uno habla de negociación, el mismo término, negociar, significa que uno tiene que dar y otro tiene que ceder. Entonces, a veces se oye muy bonito y fácil cuando uno dice, vamos a negociar, pero cuando hay intereses tan contrapuestos y cuando hay cosas que alejan que uno ceda o que el otro ceda, entonces ahí entra el papel de mi amigo Nelson Espinal como negociador, Báez como negociador, sí, y tratar de llevar ese ambiente de manera tal que la máxima de los abogados, tú como abogado también, de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, sí, se lleve a cabo. Háblanos, vamos a empezar por esa parte. En una negociación, en cualquier orden primero, Nelson, ¿qué tú crees que debe ser lo que debe imperar principalmente en las partes para arrancar a tratar de que esa negociación culmine con éxito? Sí, muy bien. Decía el expresidente Patricio Aylwin de Chile, que en paz descanse, fue el presidente que manejó, que gestionó, que dirigió esa nación en la transición post-Pinochet, y que los que fueron mis profesores en Harvard estuvieron apoyándolo cuando iba a tomar la presidencia, a él y a sus ministros, entrenándolo en negociación. Cuando terminó sus entrenamientos en esa transición, él dio una definición de negociación que la voy a compartir. Dijo Aylwin, al final, profesor Fisher, negociación es todo acto de interrelación humana. Entonces, al final, negociación es, y al principio, todo acto de interrelación humana. ¿Qué elemento, para contestar tu pregunta, podríamos definir esenciales para todo tipo de negociación? Yo diría que 3. Primero, separar la persona del problema. Que tú y yo tengamos una diferencia no quiere decir que yo te tenga que insultar, no quiere decir que yo te tenga que maltratar, no significa que yo tenga que actuar negativamente contra ti ni contra tu integridad personal. Separar, una cosa es la persona y otra cosa es el conflicto. Una cosa es o el contenido, caso de una adquisición de una villa, de una casa, de una venta de una empresa, una fusión. Intentar separar persona de contenido, persona de intereses. Ese es un tema esencial. Ese otro elemento esencial es la comunicación. En la medida de lo posible, los buenos concertadores, los buenos negociadores, los buenos mediadores buscan escuchar el doble de lo que hablan. Entonces, la escucha activa, intentar entender los intereses subyacentes que están detrás es esencial. Y tercero, ya lo dije, intereses.
Una de las claves de la metodología de negociación de la Universidad de Harvard fue darle a entender la diferencia entre posición e intereses. Posición es lo que yo digo que quiero, intereses para qué lo quiero. Le llaman en inglés intereses subyacentes. Y la palabra intereses no solamente son elementos tangibles, sino elementos intangibles. Necesidad de reconocimiento, que tú hagas una película y que mi nombre salga. Actor Nelson Espinal Bay, para decirte, eso es un interés. Los intereses, las buenas negociaciones trabajan en esos intereses. Los buenos negociadores trabajan en intereses porque las posiciones son difíciles de conciliar. Los intereses son más fáciles de conciliar. Nelson, ¿crees tú entonces, por eso que tú señalaste, de la primera de las tres partes que señalaste, que hablabas que lo importante es enfocarse en el objeto de la negociación más que en la persona? Separarlo. Separarlo, perdón, corrijo. Pero es importante también que el negociador tenga como herramienta en sus manos a la hora de tratar un proceso de negociación con partes, de qué tipo de persona es cada quien de las partes que está actuando. Porque en cierta forma el negociador jugará el papel de incluso hasta de psicólogo en muchas veces, de llevar cierto nivel de armonía o cierto nivel de apaciguar por conocer la personalidad de uno y conocer la personalidad de otro, y ayuda en esa parte. Totalmente. Eso también juega ahí. Totalmente. De hecho, cuando mis clientes van a hacer algún tipo de negociación empresarial, social, política, económica, yo suelo durar hasta 2 y 3 meses antes de poner la oferta, preparando la negociación. Y se hace ese tipo de análisis, el perfil de las partes, los intereses de las partes, las características de las partes, el perfil psicológico, y se hace todo un análisis, se llama análisis de negociación, para preparar la misma negociación. Los aspectos psicológicos son tan importantes como los aspectos sociales o sociológicos, como los aspectos económicos. Decía un prominente inversionista de Wall Street que en Wall Street el 50% de las negociaciones se trata de dinero, el otro 50% de emociones. Wow. O sea, fíjate, tú puedes creer que en esa área... Le da prácticamente la mitad de la responsabilidad o de la posibilidad del éxito a la emoción se le impregne a ese proceso de negociación. Y que muchos traders, lo que llaman personas que manejan corredores y grandes inversionistas, toman decisiones no necesariamente con la alta racionalidad que la gente cree por un análisis de una empresa. Muchas veces las emociones, los elementos personales, que cuando niño ese ferrocarril pasaba por mi casa y yo lo vi crecer, y hoy que estoy un gran empresario, yo quiero hacerle la adquisición a esa empresa. Elementos emocionales intervienen muchísimo. Y otra cosa, Nelson, a ti te llaman como negociador en el caso de un conflicto, o en el caso, quizás no tiene que ser conflicto, quizás es de buscar una salida a algo de la mejor forma posible. O preparar una adquisición. O preparar, exactamente, preparar la posibilidad de un negocio. Sí. Por lo general, si es entre dos partes, que se supone que debe ser entre 2 o 3, porque para haber negociación tiene que ser más de uno. Tiene que ser más de uno. En esos casos tú respondes a una parte que te contrata, o por lo general tú prefieres que sean ambas partes. Explícanos eso. Es bueno que nuestro público televidente conozca esa parte. Una cosa es la negociación, donde yo trabajo para una de las partes, y otra cosa es la mediación. Exactamente. La mediación es una negociación asistida. En el caso de que el amigo Irving, que espero que llegue... Podemos decir que es una conciliación. Es una conciliación. Si entre Irving y yo hay un problema y tú eres el mediador, tú facilitas la negociación entre Irving y yo. Entonces tú tienes lo que se llama procesos con los dos y procesos con Irving, con una serie de elementos metodológicos para trabajar los intereses de Irving, y yo también conmigo. Y a través de ti se hace esa negociación. Esa es la mediación. Es un proceso, es una negociación asistida, para que el televidente la entienda. La negociación no, el negociador solo actúa en nombre de una de las partes.
Ahora bien, si es un negociador entrenado y académico del área, como es mi caso, ten la seguridad que ese buen negociador incluso va a intentar co-mediación, porque al final está tan entrenado para buscar puntos comunes que va a facilitar el proceso. O sea, si tú contratas un negociador profesional, tú no vas a contratar un boxeador o una persona. Ni tampoco vas a caer, escúchame quizás Nelson, vas a caer en lo que podría ser en otros casos que parecería similar, pero ahí es bueno que también tú conectes y me digas la diferencia en los casos, por ejemplo, de conflictos ya judiciales, porque la negociación se puede dar en un estado donde no esté justicia, ni Claro. donde no esté ya en un punto ya difícil. Puede ser la negociación incluso para evitar ir a un proceso legal o algo por el estilo. Correcto. Entonces, en esa parte, o sea, ahí cuál es la... Se maneja de igual manera el negociador, por ejemplo, cuando le plantea a su cliente, porque es su cliente, es un cliente independientemente de que pueda, como tú lo señalas, actuar para dos personas, le plantea, bueno, el proceso de negociación se va de esta forma. Si nosotros llegamos a un acuerdo en esta fase de mediación, bueno, la negociación se queda aquí, punto y ya. Pero si vamos a un proceso más profundo, entonces sería otro tipo de acción. Correcto. En el caso del mediador, en el caso de una mediación, como el ejemplo que estaba dando anteriormente, el mediador asiste a las partes y los prepara juntos y separadamente para cuando se llegue el proceso de juntarlo puedan concertar una solución ganar-ganar, de ganancia mutua. No es alguien que gana y otro que pierde. Segundo elemento, el mediador no es árbitro. Él no dice X tiene razón, Y no tiene razón. Él busca siempre esa solución. Ahora bien, muy importante. Muy importante. No independientemente de que tú representes a una de las partes. El caso del mediador no, el caso del mediador, correcto. Ahora, exacto. En el caso del negociador, sí te digo que estoy negociando en nombre de una de las partes. Hoy mismo estaba yo en una negociación de un litigio donde yo interactúo con la otra parte, busco soluciones. ¿Cuál es la diferencia mía entre el abogado litigante que está al lado mío? Esa era la pregunta. Que yo mantengo una excelente relación de respeto con la otra parte. O sea, ya yo estoy entrenado para mantener siempre ese vínculo con la otra parte, ese puente. Por eso ya le llaman que es una profesión de paz. Mi profesión es una profesión de paz. Porque estoy entrenado, o sea, el litigante se molesta, el litigante se para, vuelve y se va, se altera. Ya estoy tan entrenado que siempre hay un puente, siempre hay un camino. Y el del otro lado me llama, mira, ese abogado esto, ese abogado esto. No, tranquilo, estaba molesto, ahí yo lo ayudo. O sea, mira, hay un término interesantísimo ahí que aunque lo he escuchado, quizás nuestro público televidente no había tenido la oportunidad de verse con esa forma de conceptualizar negociación. Negociación a veces uno lo ve como conflicto. Mira cómo tú lo planteas aquí. Negociación, paz. O sea, en vez de resolver conflicto, lograr un arreglo. Una avenencia. Una avenencia. Fíjate, es lo mismo, tú resuelves un conflicto, pero si tú dices, no, yo voy a resolver un conflicto, ya de entrada tú lo estás poniendo negativo. Tú dices, no, yo voy a lograr que ustedes se pongan de acuerdo. Muy buen punto. Entonces, fíjate que cómo es importante que quizás cuando oímos una persona experta en la materia, que conoce la materia, cómo puede traer ese tipo de luces que mucha gente ahora quizás está oyendo y quizás está metido en una negociación, metido en un problema con un socio, con uno que no conoce, con alguien que le provocó un problema y quizás empieza a verlo diferente. Así es. Y esa es, yo creo, en cierta forma, lo que tú acabas de señalar. Ahora, vamos ahora a subdividir. Me imagino que aunque en el fondo el concepto es el mismo, Nelson, para todos los tipos de negociaciones o mediaciones, el concepto de fondo. En la forma, cuando tratamos de mediaciones o negociaciones de distintas índoles, de Estado, políticas, empresariales, religiosas, culturales, deportivas, aunque el fondo sea el mismo, el negociador tiene otras pautas de manejar el tipo de negociación o mediación dependiendo de qué renglón estemos hablando, de qué sector estemos hablando. Sí, sí. Yo
Yo hago siempre una historia de hace unos años atrás. Yo estaba negociando en un país centroamericano una negociación Creo que en Guatemala. en Guatemala. Sí, sí, ¿Tú has sí. escuchado esa historia? La Sí, voy a sí. repetir No, para no, los no, tres. no, pero es interesantísimo. la Estaba anécdota. en Guatemala y a las 9 de la mañana me buscaban. Era una negociación de dos empresas que se Pero fusionaban. vamos a hacer una cosa, Nelson. Que yo creo que nuestro amigo, que siempre puntual, más puntual que yo, se está integrando y vamos a tomar una pausa de 2 segundos, 3 segundos para que esa interesante anécdota tuya la comentes ¿Cómo no? con la presencia del otro... De nuestro querido amigo Irving, del otro anfitrión. Del otro anfitrión junto a ti y a mí. Maravilloso. Continuamos después de unos segundos.